Ay, a veces el esfuerzo que tiene que hacer uno de no tener esa doble personalidad, de conducir este programa y a la vez ser presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Raval. Los esfuerzos que tiene que hacer uno. La demanda, madre mía. Bien, pues això que manquen 5 minuts per 2:45, que els vull recordar que tenim 2 sopars. Vostès no van a sopar o a dinar? Doncs miri, si ens truquen, hi ha 2 sopars o 2 dinars que estan a la seva disposició, i és molt simple, només tenen que respondre, i si vostè, senyora ama de casa, no ho sap i ja ho puc entendre, pregúntele al vecino de al lado, que seguro que algo de fútbol entiende. Y si no, entre usted en internet si lo tiene y vea el resultado del Fútbol Club Barcelona contra el Club Levante de fútbol, en primera división, la última jornada, 5-0. I la pregunta que els hi fem és molt senzilla. Qui va marcar els gols? Un ja està clar. L'altre ja... Bueno, pues pensin una mica. Donarem una pista, són 3. 2 sopars. 2 dinars, 2 sopars o 2 dinars. I a més poden intervenir en la conversa que estem mantenint aquí. En aquest cas, amb el cas que ens ocuparà a partir d'ara, que és allò que hem vingut a denominar consultori jurídic, que yo consultori, la trayectoria del Paco me recuerda mucho aquello de señora Francis, mi marido. Bueno, pues no és la senyora Francis. Avui tenim entre nosaltres amb el Jesús Galiano. Hola. Que és la seva especialitat com a abogat està en el món laboral, sí. Si no m'han informat malament. I en aquest tema jo quasi preferiria, després jo aniré intervenint perquè el Paco diu, oye, que yo estoy aquí de convidado de piedra, y yo le digo, es que es lo que eres, tú eres mi invitado. Y de tanto yo soy condescendiente y te dejo pues que hagas la pregunta que en aquel momento te venga en mente, ¿no? Pero a Paco le está pasando esto como lo tratábamos antes con las drogas, ¿no? Que el micro se le está convirtiendo en una droga y vamos a tener que cualquier de estos desintoxicarlo, ¿no? Bueno, pues estoy invitado, Paco, que Paco es también abogado, en este caso de familia, ¿no? Sí, señor. Y adelante, rompe todo el fuego. No es que sea nuestro invitado, Vamos a los teléfonos. Es invitado. El 93 442 33 22 y 93 442 97 01. 2 cenas o 2 comidas. Simplemente porque ustedes llamen y nos digan cuál fue el resultado, cuántos goles, sabemos que fueron 5. ¿Quién marcó esos goles? Nos llaman y tienen ustedes la posibilidad de ganar esa cena o esa comida. Vamos, adelante. Jesús es no solo compañero de profesión, sino que también es amigo. Y bueno, su especialidad es el mundo laboral, todo lo que son despidos. Y antes de ser abogado fue graduado social. Debe tener mucho trabajo ahora, ¿no? Sí. Bueno. y es abogado laboralista con una amplia experiencia y nos va a introducir el concepto del despido, las modalidades, los problemas que supone, cómo se puede enfocar esa situación una vez a uno le dicen te vas a tu casa con un finiquito, te vas a tu casa con una indemnización, tienes derecho a un determinado paro, y la reforma que introdujo Rajoy, cómo afecta a esta institución jurídica que es la del despido. Muy bien. Si nos quieres hacer una pequeña introducción del tema, sí. O si quieres que vayamos tocando punto por punto lo que consideres tú más importante de esta institución del despido, ¿no? Pero yo le haría preguntas concretas porque si no nos puede pegar la gran parrafada. No. Que los abogados cuando os dan la palabra... No, pero estaría bien por situar un poco el tema, sí. Y que los oyentes se hagan un poco la idea, como hicimos el pasado programa con lo que son las instituciones de la ruptura familiar, de lo que es un divorcio. Podríamos tener una pequeña introducción del tema para situar a los oyentes y luego ya preguntas concretas que nosotros le hagamos o que nos hagan llegar los oyentes. Bueno, sí, muy sucintamente, sabéis, en las relaciones jurídicas, y sobre todo, ¿quién no ha tenido una relación laboral de cualquier tipo? Y evidentemente, una conclusión o una definición al final de una relación laboral es el despido. Muchos despidos, pero por ejemplo el despido disciplinario es conceptuado como la pena de muerte en el derecho penal,
es la última eslabón de una cadena o de una relación jurídico-laboral. Evidentemente, es una cuestión que está... ¿Qué tipo de despido es ese? El despido disciplinario. Cuando hablamos de despido disciplinario... Intento explicarle en un terreno más llano, que nos entendamos todos. Vamos, me bajo de la bicicleta y vamos a llanar un Sí. poco. Bueno, no, el despido disciplinario es el despido realizado por el empresario cuando has conculcado alguna norma jurídica de las establecidas, ya sea en el artículo 54, donde pues, faltas de puntualidad, el Estatuto de los Trabajadores. El 54 del Estatuto de los Trabajadores, que después es ampliado muy detalladamente en la mayoría de los convenios colectivos de cada actividad. Siempre se ha dicho que el despido disciplinario es la pena de muerte en el derecho laboral, y es lo máximo, el último eslabón de una relación jurídico-laboral. Hay varias situaciones, se puede decir, de extinción del contrato de trabajo, ya sea de mutuo acuerdo, ya sea... Le agradeceremos que los golpecitos, porque que le llegue a los clientes también, ¿sabes? Sí. Extinción, pero sobre todo tenemos que hablar de dos tipos de despidos, que es el que más está en boga, que es el despido objetivo por cuestiones económicas, organizativas o de producción, y el despido disciplinario. Son dos conceptos diferentes. El despido está regulado desde la Ley de Contrato de Trabajo del año 44, después por la legislación laboral del 76 y después ya con el Estatuto de los Trabajadores, con las modificaciones que han habido constantemente, y que se ha llegado a la modificación de febrero del 2012, ya con una definición actual de lo que es el despido. Dos grandes figuras en el despido, que es el despido objetivo por cuestiones económicas, o despido colectivo también, cuando ya afecta a varios trabajadores, o el despido disciplinario, cuando se conculca una norma. El despido disciplinario sí es la pena de muerte, es lo más excepcional. Quizá en estos tiempos tan duros, con la crisis económica tan acentuada que tenemos, es el despido por causas económicas, o el despido objetivo, el más común, ¿no? Sí, últimamente, evidentemente, el despido disciplinario, la mayoría de los trabajadores, de los empresarios, a veces cuando hay una norma, o la conculcación de una norma que el trabajador ha podido realizar, y que evidentemente es flagrante y se puede acreditar, se va a él, porque te puedes ahorrar una indemnización importante. Lo que pasa es que a veces el empresario va a intentar pagar lo menos posible. ¿Cómo lo hace? Pues ante el despido disciplinario, que son una indemnización de 45 días por año de servicio, y con la reforma a partir de febrero del 2012 de 33 días por año de servicio, pero bueno, el que ya tenía la antigüedad anterior, pues desde 2000, los 45 días por año de servicio, pues voy a intentar, al menos intentarlo, ir por la vía del despido objetivo por cuestiones económicas, por cuestiones organizativas o de producción. Lo que pasa es que hay que configurarla muy bien, una extinción de este tipo de contrato, con unas alegaciones claras, concretas, y que acreditarlas en caso de impugnación. Los porcentajes de días se está refiriendo, pero con un mínimo, un tope de años, ¿no? Sí. Con la reforma son 10 años. Son el despido disciplinario son hasta 24 mensualidades. Lo que pasa es que el que ya llevaba antes de febrero de 2012 trabajando bastante tiempo, se le van a mantener los 45 días por año de servicio. Y si supera a partir del 12 de febrero del 2012 los 24 mensualidades, se le va a mantener hasta esa fecha. No se le va a adicionar más tiempo. Es un concepto a veces un poco difícil de entender, pero máximo el que entra a trabajar a partir del 12 de febrero del 2012 van a ser un tope, o sea, 33 días de salario por año de servicio, hasta un tope de 24 mensualidades. No hasta 10 años. No. Uno por año. O sea, 33 días por año de servicio. En eso se computa... Un máximo de 24 mensualidades. 24 mensualidades. Lo que pasa es que el derecho adquirido con anterioridad a esta fecha lo va a mantener hasta un tope de 42 mensualidades. Ya nunca serán 42 mensualidades, porque a partir de febrero del 2012 son 33 días por año de servicio de su salario, y ya nunca va a llegar a las 42 mensualidades. Pero pueden ser perfectamente
38 días por año de servicio, 38 anualidades se podría también dar ahora en trabajadores que lleven, pues no sé, 40 años trabajando en la empresa y se le intente despedir ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando, imagino que nos estarán escuchando personas que tienen un contrato de trabajo y que con estos tiempos de crisis están viendo que han despedido ya a unos compañeros y están pensando, a lo mejor me llega a mí? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien cuando le llega una carta de despido? Bueno, antes de que llegue a rezar un poco, para que no toque. Pero una vez ya le comunica el empleador Sí. el despido, ¿qué paso hay que seguir? Bueno, ¿Qué plazos? Porque hay sí, un plazo para poder atacar eso. Mira. ¿Qué medidas se tienen que hacer? Sí, mira, Paco, la jurisdicción laboral no obliga a que en la jurisdicción laboral propiamente dicha se vaya con abogado y procurador. Puede defenderse, puede llevar el pleito el trabajador por sí solo, o inclusive apoderar a un amigo, a una persona que sea experta en la materia sin necesidad. No es muy recomendable. Exactamente. Otra cosa es que verdaderamente sea recomendable hacerlo. Los jueces, yo he vivido juicios y he visto juicios en el cual el propio trabajador se ha llevado su autodefensa, ¿no? Los magistrados pues conocen de la situación e intentan paliar y ayudar en cierta medida pues a que el pleito se lleve con cierta diligencia, ¿no? Lo que es evidente es que no conoce el derecho procesal, no conoce el derecho material, y entonces yo siempre aconsejo, primera cuestión, ponerse en manos de un experto, abogado, orador social, lo que sea, pero en un experto. Y evidentemente evitar la caducidad del despido, porque en el momento que te pasen los plazos para plantear la demanda, se te ha decaído tu derecho. No puedes hacer nada más que se te pase un día de ese plazo, ya se te ha caído. ¿Qué plazo es? A mí me dice Pep, oye, ya no vengas más, suponiendo que tuviésemos un contrato, ¿qué plazo tengo yo para poder atacar? Lo que yo tardé en abrirte la puerta. Rápidamente ponerte en mano de agua. Si Pep te dice que eras despedido, rápidamente en mano de agua. Yo voy a ver, te digo, Jesús, que Pep me ha despedido. ¿Cuánto tiempo tengo para preparar la demanda, para Sí. poder reunir el dinero para pagar tu cuantos a minuta? Si es hablemos de los dos tipos de despidos más usuales, que es el despido disciplinario. El despido disciplinario prácticamente con darte la carta de despido. Evidentemente. Se suele dar más en la mediana y grandes empresas, ¿verdad? Este tipo de despido. Sí, ¿En las pequeñas? inclusive se suele negociar mucho. Las En grandes las pequeñas empresas. sea menos este tipo de despido, ¿verdad? El despido disciplinario, sí. En la pequeña está más el económico. Sí, porque Económica. claro, lo que decía, la pena de muerte en el derecho laboral es el último eslabón, y un juez, claro, cada juez tiene su idiosincrasia, pero No, es la cadena perpetua revisable. exactamente, puedes estar ya de por vida condenado y según qué edades, ya sabes tú que a partir de los 50 años ya no tienes derecho a trabajar, ya no puedes trabajar prácticamente. Señor Galiano, yo conozco gente que en este momento tiene 45 años. Tampoco tiene Y derecho. lleva 3 años en paro. Pues sí, y no tiene derecho a trabajar. Y lo malo es que no te puedes acostumbrar a no comer, desgraciadamente. Por tanto, el juez va a valorar mucho si los hechos que se le imputan en la carta de despido han quedado acreditados y si tienen la entidad suficiente como para dar un despido procedente. La reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular, creo que fue en el 2012, Sí. incluso se llegó a bromear con ella. Se dijo, te pueden despedir hasta incluso porque te huelan los pies o porque te huela el aliento. Bueno, o porque no te duchas. Bueno. Bueno, eso está recogido. Sí, la falta sí, de sí, aseo sí, está sí, recogido en el Estatuto de los Todo Trabajadores. eso es muy aleatorio. Todo eso dependerá del empresario que dice que a él no le gusta tu aliento o que te huele el aliento. Yo siempre digo Todo eso es muy aleatorio, ¿no? Pero es cierto que eso puso en manos del empresario, sobre todo del gran empresario. Porque yo he sido autónomo toda mi vida prácticamente. Y yo siempre he dicho que cuando en una empresa, y pongamos por ejemplo SEAT, Sí. con sus miles de trabajadores, le salen lo que yo digo 5 pencas, ni se nota. Ya. En una empresa de 3 o 4 trabajadores sale un trabajador y no lo ocultemos, es una realidad. También te puede salir el trabajador que siempre está de baja, que está con no sé qué, que no sé cuánto. Ahí los. Esa empresa se puede hundir, ¿eh? Hombre, evidentemente. Yo siempre digo. Porque ahí no hay otros 7.000 que cubran la producción que ese trabajador no está haciendo. Por lo tanto, esa reforma a quien más benefició fue, yo diría, a la mediana y tirando a la gran empresa, ¿no? Porque el taller pequeño tiende a no despedir. Y cuando despide es que casi cierra ya, ¿no? ¿Es así o no? Sí, evidentemente. La gran empresa o la multinacional
le va a costar relativamente poco sacrificio pagar una indemnización de 45 días, ahora de 33, y bueno, y dice, bueno, mira, yo siempre digo también, y te doy toda la razón del mundo, hay buenísimos empresarios, excelentes empresarios, y hay malos empresarios en todos los aspectos, y hay grandes trabajadores, y hay trabajadores que te pueden hundir una pequeña o mediana empresa. Por tanto, hay que valorar siempre en su justa medida estas situaciones. Entonces, hay una diferencia, y es que el empresario rara vez está sometido a ningún tipo de chantaje, y el trabajador sí. Bueno, claro. El trabajador es aquello que si me despiden, ¿cómo pago el alquiler? ¿Cómo pago? No, evidentemente. Cosa que al gran y mediano empresario no le ocurre. Traumazo, es un traumazo. Estos días estamos viendo como altos dirigentes de Bankia con las tarjetas Black. Ha habido un señor, el de la patronal de Madrid, que incluso llegaba a pagar parte de sus sueldos a los trabajadores en negro, y eso está en los juzgados, ¿no? Así que, sí, pero luego hay, con esto de la crisis hay un tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría en España, que ha tenido que cerrar precisamente por la carga salarial que tenía. No podía mantener tanto trabajador y no podía pagar las indemnizaciones, y han tenido que cerrar, ir a un concurso y cobrar el que pueda de Fogasa, y se han comido muchos empresarios su patrimonio personal. Esta reforma también ha sido un poco hándicap para las empresas de menos de 25 trabajadores, que es la tipología de empresa que más trabajo ha creado y está creando en España. Sin embargo, el Fogasa, bueno, con la reforma laboral, el 40% de la indemnización que iba a cargo del Fogasa, que eran 8 días, 12 a cargo del empresario y 8 días a cargo de la empresa, ha quedado también derogada esta norma. O sea que el empresario de menos de 25 trabajadores, en el caso de despido objetivo, tiene que asumir el 100% de la indemnización. Nos dicen que España es el país de esa Europa a la que tanto nos queremos parecer, y que en algunas cosas ya nos quisiéramos parecer. Pues siempre nos ponen que nos parecemos en la parte negativa, pero en la positiva no nos parecemos a muchos otros países de nuestro entorno. Es el país que tiene un mayor índice de tipo de contratos de trabajo. Sí, eso es una pena, de verdad. Aquí está desde el contrato por obra, y tú dices, ¿y cuándo se acaba la obra? El contrato por servicio, que no sabes exactamente qué significa, el contrato a media jornada, el contrato por horas, el contrato. Sí, es excesivo, si tú lo dices tú, es que sí. Los laboralistas deben de ustedes volver locos a la hora de estudiar qué tipo de contrato tiene cada un trabajador. Hace poco un partido... Puedes encontrar empresas, y no voy a dar nombres, y algunas de ellas tienen que ver con la sanidad pública, donde hay personal que lleva ahí muchísimos años, y cada 2 por 3 se le cambia el tipo de contrato y se le dice que ahora es mujer de limpieza, pero sigue haciendo la misma actividad, sigue poniendo inyecciones igual. Es decir, y le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo ya 14 años. Eso del contrato indefinido es que es de risa, ¿no? No, pasa que también estamos excesivamente dogmatizando sobre el contrato indefinido. Si el despido es libre. España, el despido es libre. Claro que lo es. Es una tontería decir, no, es que la indefinición de la fecha, el contrato indefinido, pues es igual. Si al fin y al cabo, el despido, si el empresario te quiere echar, te echará, pagando lo que te corresponde, y se acabó la historia. Lo que pasa es que lo que sí se debería de obviar, porque tenemos esa tal cantidad de contratos, que la mayoría son en fraude de ley, que es una pena, que es así. El contrato de interinidad, que resulta que es para suplir a una persona que puede estar de baja, o de excedencia, o de maternidad, lo que sea, pues la mayoría pues están hechos fraude de ley, acumulación de tareas, pues esto es todo. Pero claro, que al final, si pleiteas, si el trabajador, una vez extinguido el contrato, va a la jurisdicción laboral, al final le van a dar la razón. Vamos a recordar que tenemos 2 cenas o 2 comidas a preferencia de ellos, y que pueden participar en el programa simplemente llamándonos al 93 442 33 22 o el 93 442 97 01. Y que la pregunta que hemos hecho es muy sencilla. El resultado del Fútbol Club Barcelona el pasado domingo contra el Levante fue de 5-0. ¿Quién marcó los goles? Así de simple. 93 442 33 22 93 442 97 01. 2 sopas, gentilesa de la pizzería Labia y de Pim Pam Burger. Pim Pam Burger. Eso suena a una película de Conchita Velasco. Pim Pam Fuego. Señor abogado, entre ustedes anda el juego. Sí. Siga usted con su invitado. Yo aquí solo interrumpo. En la misma línea que hablábamos luego, antes. Si me perdonas, luego, Edur,
Antes de que entremos en la tertulia y tengamos a nuestros invitados ahí, de manera que no me escuchen, le voy a dedicar un poema a una persona que hoy me lo ha pedido, y es de Pablo Neruda. Buscaremos una musiquita un poco clásica, porque claro, Pablo Neruda con guitarra no acaba de... Aquí tenemos una chilena que también se lo vamos a dedicar a ella, a ver qué tal suena un poema de Pablo Neruda, leído por mí. Miriam, a ver si te gusta. Perdón. Para no centrarlo todo desde la óptica del trabajador, pues también nos estarán oyendo muchos pequeños empresarios o autónomos que hayan contratado... Estos no escuchan la radio. Que hayan contratado gente. En el mismo supuesto, ¿qué tiene que hacer Pep para...? Oye, por favor, que se van a creer de verdad que yo te tengo contratado. Este señor no tiene ninguna relación laboral conmigo. Bueno, ya, ni de ningún otro tipo. Ya queda grabado en radio que ya empieza una situación coactiva. Eso hay que hablar mucho. Yo estoy aportando ya pruebas para llegar al futuro. En el supuesto de que tuviéramos un contrato, que no lo tenemos. No lo tenemos. Que quede claro. En el supuesto de que tuviéramos un contrato... y dijera Pep, bueno, yo este tío me lo quiero quitar de medio porque no llego a fin de mes, porque no me produce. ¿Cómo tiene que hacer un despido? ¿Cómo se hace una buena carta de despido para que luego no nos tengamos que ver en un juzgado y decir, si es que hubiéramos puesto esto de esta otra forma, de si es que si hubiéramos incidido aquí? ¿Cómo se hace una buena carta de despido? Yo la última que leí, perdona que se interrumpa, voy a romper un poco la seriedad del tema, decía, esto se ha acabado. En 24 horas me devuelven las fotos de mi madre y mi padre y yo te devuelvo el puto reloj de tu padre. Me suena más relaciones familiares. También se hacen los despidos, ¿eh? Al despacho ha llegado gente que le ha dicho a un trabajador, te vas a tu puta casa y no vuelves más aquí. Con perdón de las expresiones, pero también pasa. Bueno, ¿cómo se tiene que hacer el despido? Es formalista, necesita una forma. No se puede decir, vete ya y se acabó la historia. No, es formalista, es una carta de despido en el cual se ha de argumentar, yo creo, lo más claro posible, los hechos que motivan el despido. Y evidentemente, una de las cuestiones básicas que establece la ley es causa de efectos. La fecha en que empieza a regir, o sea, cuando se extingue el contrato. Los efectos de esta carta de despido serán desde el día tal, tal y tal. ¿Por qué? Por cierto, que la reforma laboral ya no comporta los pagos de los salarios con aspecto retroactivo. No, ya existe. Mira, el despido. Vamos a salarios de tramitación. Vamos a hacer un poco de lo que es salario de tramitación, ¿no? La sucesión de acontecimientos desde que Pep te da la carta de despido a ti, Paco. Dejar eso ya porque al final no vamos a comenzar la audiencia. Bueno, Pep te hará una carta de despido. ¿Le ha dicho usted que lo deje lo de Pep? Bueno, no, hombre, Pep, no, imaginariamente. Si estamos ustedes grabando este programa, ustedes dos, al final, si algún día Paco y yo rompemos nuestra tema, pues este me va a presentar una demanda laboral. Bueno, Pep SL. No. Pep SL. Te dará una carta de despido en el cual te dirá, muy señor mío, desde habiendo tenido conocimiento de esta empresa de tal y tal y tal, usted ha cometido estos hechos punibles laboralmente y que son detalle específico, inclusive si hay una palabra malsonante que usted ha podido llamar, perdón por la audiencia, hijo de puta a su jefe, hay que ponerlo. Expresar, porque si vas a ir a un tribunal a defender esta causa, el juez te va a pedir concretamente, si son blasfemias, si son falta de respeto, exactamente, literalmente, las palabras en que el trabajador le ha podido decir al jefe o a su familia o a un compañero, no necesariamente los insultos pueden ir al jefe, sino a los compañeros de trabajo, ¿no? Y hay que expresarlo muy bien, y después fecha de efectos. Con esa carta de despido estamos hablando, evidentemente, de despido disciplinario. Hay otras connotaciones en el despido objetivo por cuestiones económicas o de organización. Tú tienes 20 días hábiles para ir a la jurisdicción laboral, mediante la correspondiente demanda, previo paso por el órgano administrativo correspondiente, que es el CEMAC. Aquí en Cataluña es el CEMAC, en el resto de España el SEMAC, con ese Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Aquí es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Y es un plazo de caducidad. ¿Qué quiere decir la caducidad? Que no, con interponer la demanda, no se suspende y empieza un nuevo periodo de 20 días, sino que de los 10 días consumidos, te quedan 10,
pero el acto de conciliación interrumpe la caducidad durante 15 días hábiles. De modo que si a ti te dan la citación del CEMAC, la conciliación necesaria previa, al cabo de un mes, aunque no se haya hecho la conciliación, tú presentas la demanda ante la jurisdicción laboral para que no te caduque tu plazo. O sea, es necesario. Digo esto porque en el CEMAC se puede llegar a un acuerdo. ¿Son días hábiles? O... Sí, hábiles, sin contar sábados y domingos. O sea, ni el 31 de diciembre. Exactamente, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Ni el Día de los Inocentes. O sea, bueno, es una inocentada también muy gorda, pero bueno, ese día no. Una cosa, porque en el CEMAC, en el acto de conciliación, si hay acuerdo, se mata el asunto ya. Aquí paz y todo. Si se llega a un acuerdo económico, inclusive se puede dar la opción de que el empresario vea que no, readmisión y a casa. Bueno, que son los pocos. Sí, muy poco, pero se dan algunos casos. Lo que pasa es que una vez tomada la extinción del contrato, si el trabajador no quiere que se le readmita, no, será el juez el que diga si hay readmisión o no. Bueno, es una situación se da muy escasa a veces, pero hay muchos trabajadores que dicen, no, si es que yo no quiero volver. Bueno, pues si el empresario te dice readmisión, tú tienes la opción de decir, no, que sea el juez quien me diga, porque tú has tomado una determinación y eso quiero yo verlo en la jurisdicción. Y la situación nunca volvería a ser la misma. No, evidentemente no. Ya se toma una... Yo siempre digo, cuando un trabajador te viene con una carta de despido, digo, no es que no merece la pena volver. Primero porque el empresario... ¿Sí sabe qué pasa, señor Galiano? Que las segundas partes nunca fueron buenas. En casi todos los efectos. Menos el padre. O sea, pasa en los remakes de cine, siempre cuando comparas con la primera, cuando rompes con una mujer, volver al cabo de unos años con ella, ahí se ha roto ya algo, y eso ya es difícil de coser, de recomponer, ¿no? Dicen que el despido por cuestiones económicas, siempre en tanto la empresa pueda demostrar eso sí. Sí. Es decir, que en el trimestre ese la empresa ha tenido pérdidas. No necesariamente. Por lo que ella pueda interpretar como pérdidas, ¿eso puede ser una causa de despido? Sí, con la modificación, antes había que acreditar las pérdidas. Pérdidas, bueno, constante años, no solamente, ahora ya no solamente con pérdidas, sino que la evolución del mercado y propiamente, más que nada, la empresa haya hecho un bajón de la venta y que se prevea que va a seguir bajando, que no es una cosa coyuntural. Con ese motivo ya es lo que dice la ley, ¿eh? Una cosa es lo que dice la ley y después el tribunal dirá su última palabra. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para demostrar eso? Pues claro, la empresa también puede estar equivocada en su política de marketing. Claro. También ha hecho un enfoque arriesgado que no tenía que haber hecho ese empresario. Ya, pero ahí no va a entrar el juez. También se ha metido en unas inversiones que posiblemente no ha estudiado qué resultado le iba a dar. Sí. Y eso lo tiene que pagar el trabajador. Sí, eso lo paga el trabajador. La mala gestión de la empresa, bueno, a no ser que tú puedas acreditar que ha habido un desvío de dinero para lucro de los accionistas, del empresario, si es persona física, o de los accionistas, o del órgano de administración, si es persona jurídica. Si tú acreditas que eso es, vamos a ver, que se ha desviado dinero, que la empresa va... No, pero no es eso. Creo que Pep hace referencia a la mala gestión de la empresa, que no se haya enfocado determinada actividad por donde tenía que llevarse o reconducirse cuando viene una adversidad... Por ejemplo, para que nos entiendan los oyentes... Yo estoy pensando en el penco del empresario que va a la empresa, estoy hablando de una pequeña empresa, 3 horas al día. Y luego está, pues eso, de discotecas, de fiesta, de máquinas tragaperras, de hockey, de no sé qué. Y no se dedica a la empresa. Y eso se hunde. Sí. Y los que están ahí dicen, oiga, esto se está hundiendo porque usted lo está hundiendo. Pues yo lo soluciono despidiendo a personas por objetivos económicos. Sí, y se da. Es decir, la reforma que permite eso, lo que está muy claro es que ha devaluado por completo los intereses de los trabajadores, la defensa de los trabajadores. Sí. Es decir, si tiene un buen contable, un buen economista que demuestre con números que aquello está originando pérdida, usted se va a la calle. Sí, por eso... La reforma tiene unos contenidos, y yo diría, criminales para la clase trabajadora. Y yo soy de los que siempre he dicho que cuando uno trabaja en una empresa mediana, de 30, 40, 15, 20 trabajadores, yo a veces he escuchado a algún trabajador, amigo mío, decir
que se joda, hombre, si se hunde, que se hunda. Y yo, mi respuesta siempre, y se lo digo sinceramente, mi respuesta siempre ha sido la misma. Él no sé si se va a hundir, tú sí. Y arrastrará a los compañeros. Tú sí. Y arrastrará a los compañeros. Porque posiblemente él tenga un patrimonio acumulado, una vivienda pagada y tú la tienes por pagar. Una pequeña empresa es del empresario, pero también es del trabajador. Sí. Y tiene que luchar por ella. A cambio de eso se tiene que dar una serie de condiciones que permitan que esa armonía, esa connivencia exista entre empresario o pequeño entre empresario. Porque cuando un autónomo que tiene 4 trabajadores, el autónomo trabaja 10 horas allí, tiene poco de empresario. Mira, yo te puedo decir, Pep, porque he vivido ya desde el año 76 muchas situaciones con empresarios y con trabajadores. Yo te puedo decir que hay empresarios, cuando hablo de empresarios, pequeños empresarios, que han puesto a disposición de la empresa absolutamente todo su patrimonio, y en un momento de crisis se han quedado sin el piso, la vivienda. Sí. Afortunadamente, el trabajador, nuestra legislación laboral es un poco más garantista, porque como mínimo tiene el Fondo de Garantía Salarial, denominado FOGASA, que al menos tiene desempleo durante 2 años. Pero ese es el empresario responsable. Sí, no, por eso digo que orgulloso de levantar una empresa y que han puesto su patrimonio. Ese no lleva dinero a Andorra. No. Y lo lleva a Suiza. No. Estos han hecho una salida hacia adelante. Dice, yo tengo que levantar esta empresa en una situación de grave crisis económica. Y cuando ya no ha podido más, dice, me rindo, ya no puedo más. Pero se ha quedado en la calle. Una pregunta más. Gracias, Jesús. No, se ha adelantado a mi pregunta. No iba a decir si el señor García, si no. Ponte que a mí me tiene contratado el Corte Inglés y Dios no lo quiera, el Corte Inglés desaparece. Sí, yo lo he dicho, esto es publicidad. ¿Quién me paga mi sueldo? ¿Quién me paga mi indemnización? Si no se encuentra el garantista, el Fondo de Garantías. La creación del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 33 del Estatuto establece que el Fondo de Garantías será cargo de hasta 120 días de salario y de la indemnización hasta una anualidad. Por tanto, al menos el trabajador tiene esto, tiene desempleo, tiene 120 días, 4 meses de salario. Yo quiero hacer una última pregunta que me la has puesto tú a pie. Cuando se llevó a cabo la creación del Estatuto de los Trabajadores, sí, aquello fue un éxito de la clase trabajadora de los sindicatos. Evidentemente, en el año 80. Después de las reformas que se han ido produciendo, sobre todo la última, que yo he calificado de canaesca, y a mí me lo parece y sigo pensándolo así, ¿qué papel le queda ya al Estatuto de los Trabajadores? No, ¿Cómo sabes que ha afinado el papel del Estatuto? Es una norma marco que evidentemente sigue siendo muy garantista. Hay unos derechos fundamentales que protegen a los trabajadores. Hay unos derechos de la mujer trabajadora embarazada. Los convenios. Bueno, los convenios sí. Sí, pero es la ley básica, es como la Constitución del trabajo. Hay convenios que llevan 5 o 6 años sin prorrogarse, sin negociarse. Y al final tenemos que ir al Estatuto de Trabajadores como norma básica. Yo creo que tiene una finalidad importante, que es esa norma marco. Esperamos todos los ciudadanos de a pie, que verdaderamente cuando nos gobiernen empiecen a legislar situaciones de cambio real. Muy telegráficamente, con esto acabamos. Sí. ¿Cuántas veces usted como abogado laboralista ha pensado, y no lo ha dicho en voz alta, qué putada le han hecho a este pobre desgraciado? Evidentemente, muchísimas. Pero esta es la vida. Pues muchas gracias, Jesús. Nos veremos. El empresario, sí, como decía el señor Jesús Galeano, los hay inmejorables, los hay luchadores, los hay. Pero ¿sabes cuáles son esos? Los que están 12 horas en su empresa trabajando. Esos son los empresarios. Dicen que Y este país, en un 70 y tantos %, la clase trabajadora viene de pequeña y mediana empresa. Y a la gran empresa hoy se le han dado unas herramientas que puede hacer lo que le da la gana con el trabajador. Incluso la mujer, y algún día hablaremos de ese tema, acosada sexualmente, hoy tiene menos defensa que 3-4 años atrás. Vamos a poner esa musiquita tipo música sinfónica y demás, y vamos a dedicarle un poema a esa persona que hoy me lo ha pedido. Va por usted, señora. Y también se lo quiero dedicar a nuestra productora Miriam, que ya les he dicho que es chilena y que supongo que conoces a Pablo Neruda, ¿no? ¿Has oído hablar de él?
¿Te suena de algo? Pues Pablo Neruda tiene sus Canción desesperada y 20 pone el amor, un poema que a mí me encanta y que dice más o menos así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y yo la quise. Y a veces ella también me quiso. Y en las noches como esta, la tuve entre mis brazos y la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma, como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Y como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. Las mismas noches que hacen blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero Dios cuánto la quise. Mi voz la buscaba y el viento para tocar su oído. De otro será, de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo, claro, y sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda, señoras y señores. Fins ara mateix.